La presión es un concepto muy importante en el estudio de la mecánica de fluidos. ¿Qué es la presión? La presión es la fuerza normal por unidad de área que una sustancia ejerce sobre cierta superficie. La definimos de forma matemática con P igual fuerza sobre área, ¿verdad? La presión es igual a la fuerza sobre una unidad de área. En el sistema internacional, por ejemplo, Newton sobre metro cuadrado. Y hay una unidad especial para un Newton sobre metro cuadrado. Este es llamado el Pascal, en honor a Blaise Pascal. El Pascal es una unidad bastante pequeña, así que normalmente nosotros utilizamos lo que son kilopascales. En unidades británicas gravitacional o en el sistema inglés gravitacional se utiliza lo que es libra sobre pulgada cuadrada. Sabemos que puede haber en el sistema americano normal libra masa y libra fuerza. Sin embargo, en el sistema británico gravitacional la masa se define oficialmente como un slug, así que la libra fuerza, es estrictamente para definir lo que es fuerza, ¿no? Entonces esta es una unidad de fuerza, libra, sobre área como pulgadas cuadradas. Muy bien. Esta libra sobre pulgada cuadrada la conocemos como PSI también, por sus siglas en inglés. Pound Square Inch. Pound libra, square inch pulgada cuadrada. Esto nos puede dar la idea, ¿verdad? De por qué cuando vamos a la llantera, por ejemplo, y le pedimos que nos echen aire a las llantas, eh, los individuos a veces dicen, bueno, se la dejé a 35 libras, se la dejé con 35 libras. ¿Qué quiere decir eso? No significa que le metió 35 libras de aire a su llanta, no, no es eso. Es que la calibró de tal forma que la presión dentro de su llanta es de 35 libras por pulgada cuadrada. O sea que el aire que está dentro de su llanta, el aire que está dentro de la llanta, digamos que esta es la pared de la llanta, el aire está pues presionado de tal forma que ejerce una fuerza normal a la superficie de la llanta de 35 libras por cada pulgada cuadrada. Eso es la presión. Hay distintas formas de medir la presión. Por ejemplo, está la presión absoluta, que es la que está medida en relación al vacío, o sea, 0 pascales. Y está la presión manométrica, que es medida en relación a la presión atmosférica. A la presión atmosférica. ¿Y cuál es la presión atmosférica? Pues la presión atmosférica es aquella que está en la atmósfera y depende de nuestra ubicación. Depende de la elevación geográfica. La presión manométrica es usada con más frecuencia en la mecánica de fluidos, especialmente cuando hablamos de mecánica de fluidos aplicada a la ingeniería. ¿Por qué? Porque normalmente los manómetros, ¿verdad?, con los que medimos lo que es presión, ya vienen calibrados de tal forma que cuando están desconectados, si yo tengo un manómetro desconectado, pues me va a marcar 0. A pesar de que me va a marcar 0, a pesar de que sí estamos expuestos a la presión atmosférica. Ya tiene esa calibración. Entonces, la presión manométrica es la presión absoluta, o sea, medida desde el vacío, desde el 0 pascales, menos la presión atmosférica. Esa es la presión que nos indica el manómetro. Muy bien. En condiciones estándar, la presión atmosférica es de 14.7 psi o 101 kilopascales. ¿Cuáles son esas condiciones estándar? Pues la elevación a nivel del mar. O sea, a nivel del mar es a 0 metros, ¿no?
Cuando se varía, hay variaciones en la elevación, pues hay variaciones en la presión del lugar en donde estamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa la altura es de 900 y tantos metros o 3200 tantos pies. Eso hace que haya una diferencia en la presión atmosférica, pero la variación es muy poca. A menos que se nos indique lo contrario, vamos a utilizar la presión atmosférica como en condiciones estándar, o sea, estos valores de aquí, 14.7 psi y 101 kilopascales. Hay que tener mucho cuidado con los enunciados de un ejercicio para ver si estamos pues hablando acerca de lo que es presión manométrica o presión absoluta. La presión manométrica también puede estar indicada como PSIG, ¿verdad? PSIG. Si nos da una presión PSIG, sabemos que está hablando acerca de presión manométrica. Si nos dice la presión absoluta es de tanto, entonces vamos a saber que para medirla, por ejemplo, dentro de un recipiente o medirla como lo indica el manómetro, debemos poner ahí, pues debemos restarle la presión atmosférica. El término, si nosotros quisiéramos decir presión manométrica en sistema internacional, KPAG, ese término no existe, ¿verdad? Eso no nos lo vamos a encontrar. Sí existe PSIG, pero no KPAG. Muy bien, veamos ahora lo que definió Blaise Pascal en las leyes de Pascal. Primero, la presión actúa de modo uniforme en todas las direcciones de un volumen pequeño de fluido. Y aquí esta imagen nos lo ejemplifica. Si nosotros tomamos una pequeña partícula, ¿verdad? O un volumen pequeño, imaginemos un metro cúbico allá en medio del océano, sabemos que la presión va a estar actuando, ¿verdad?, de todas las direcciones de forma uniforme dentro o sobre este volumen pequeño. Y eso podemos aplicarlo a cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita a donde ustedes están a presión atmosférica. Esa presión atmosférica entonces hace que, por ejemplo, en la punta de su dedo haya la misma presión en todas las direcciones de forma uniforme. Muy bien. La segunda ley de Pascal nos dice que en un fluido confinado por fronteras sólidas, la presión actúa de manera perpendicular a la pared. Bien, de manera perpendicular a la pared. Porque es una fuerza normal, recuerden, normal a la superficie. Así que actúa de manera perpendicular a las paredes. En este caso, ¿verdad?, tanto en la parte interior como en la exterior, parece una ruedita, ¿verdad?, como lo que estábamos hablando. Ahí está actuando lo que es la presión. Muy bien. Sabemos para qué pues se utiliza de repente en distintas aplicaciones un fluido presurizado. Por ejemplo, en el suministro de agua de sus casas, el fluido va a cierta presión, ejerce cierta presión perpendicular a las paredes de la tubería, porque esto pues le da la suficiente fuerza para llegar al grifo. También hay otras aplicaciones, como por ejemplo en los hospitales hay gases que se presurizan. ¿Con qué propósito? Con el propósito de reducir su volumen, ¿verdad? Ya comentamos, ¿verdad?, de forma breve que los líquidos son incompresibles y que los gases son compresibles. Por eso es que, por ejemplo, en un hospital, en un cilindro de oxígeno,
lo que se hace es pues almacenar ahí grandes cantidades de oxígeno de tal forma que eh, el volumen del gas se reduce. Pero al reducir el volumen, ¿verdad? De este oxígeno, lo que hacemos es aumentar la presión. Por eso es que esos cilindros son poco delicados, porque ahí hay gas a alta presión. Continuando aquí con lo que es el tema de presión, vemos un gráfico que nos ayuda a visualizar mejor lo que es la medición de la presión. En este gráfico vemos lo que es el vacío absoluto, donde la presión absoluta es igual a cero. Al ser esta presión absoluta igual a cero, entonces nosotros podemos pensar en qué es lo que vamos a medir. Por ejemplo, digamos que yo tengo una presión en este punto de acá, una presión absoluta que es igual a 151 kilopascales. Al tener 151 kilopascales de presión absoluta, yo puedo saber cuál es la presión manométrica que mediría en este punto. ¿Cómo? Simplemente le resto a la presión absoluta la presión atmosférica. Habíamos dicho que la presión atmosférica es de 101 kilopascales, ¿verdad? Esto nos dará entonces una presión manométrica de 50 kilopascales. También podemos tener una presión de vacío. El punto de vacío absoluto es cero. ¿Qué pasaría si yo tengo aquí un punto de presión de vacío? La presión de vacío es menor que la presión en la atmósfera. Entonces, para medirla de forma manométrica, es una presión negativa. Digamos que yo tengo aquí menos 50 kPa. Yo sé que mi presión atmosférica de nuevo es 101 kPa. ¿Cuál sería entonces mi presión absoluta? Mi presión absoluta sería pues de 51 kPa, kilopascales. Entonces este gráfico nos ayuda a ver, ¿verdad? Un poco más la forma de medir la presión. La presión atmosférica es la presión en el ambiente. La presión manométrica ya es bajo la influencia de cierto fluido, ¿verdad? Y se mide pues restándole la presión absoluta lo que es la presión atmosférica o de ambiente. Y la presión absoluta es la presión atmosférica y también la presión manométrica que se está midiendo. Muy bien. Por ejemplo, las llantas de su carro están sometidas tanto a la presión manométrica, que es la que cuando usted usa el dispositivo para medir, ¿verdad?, el nivel o la presión de las llantas de su carro, que tiene un dispositivo que sale dependiendo de la presión, pues ahí lo que usted está midiendo es presión manométrica. Pero las llantas en sí también están sometidas a la presión atmosférica ahí mismo. Bien, entonces eso nos ayuda a ver un poco la diferencia entre presión manométrica, presión absoluta y presión atmosférica. Para finalizar con este tema de la presión, vamos a ver lo que es el concepto de compresibilidad. La compresibilidad se refiere al cambio de volumen que sufre una sustancia cuando se le sujeta a un cambio de presión. O sea, la cantidad usual que se emplea para medir este fenómeno es el módulo volumétrico de elasticidad, o sencillamente módulo volumétrico E, que es la diferencia de presión dividida entre la diferencia de volumen sobre el volumen del cual se está hablando, ¿verdad? Ese cambio de volumen que sufre una sustancia al comprimirse, pues entonces viene siendo el módulo volumétrico.
Este módulo volumétrico, como ven, está en unidades de presión. Sin embargo, cuando hablamos de gases, no medimos la compresibilidad, porque los gases se rigen por las leyes de termodinámica, ¿verdad? Los gases son afectados por su presión, por la temperatura, y esto pues es lo que rige la compresibilidad del mismo. Esto se utiliza más para líquidos. Sin embargo, ustedes saben que los líquidos, como ya mencionamos, son de forma práctica, podríamos decir, incompresibles. Así que estos valores al final vienen siendo valores bastante altos. La tabla 1.4 del libro de Robert L. Mott nos habla de los valores del módulo volumétrico para algunos líquidos a presión atmosférica y a temperaturas de 20 grados centígrados. Y podemos ver que para que haya una variación de volumen en estos líquidos, la presión tiene que ser demasiado elevada. Para una variación mínima de volumen, tiene que haber pues un cambio bastante elevado de presión. Por eso es que los líquidos se consideran incompresibles. Y con esto pues hemos tenido entonces una pequeña introducción de lo que es el tema de la presión en la mecánica de fluidos. Y más adelante vamos a ver más a fondo lo que son las mediciones y los cálculos que nos permite hacer pues este tema de la presión.